Saludos. Vamos a, como en la semana 2, para finalizar, vamos a definir integral como límite de sumas de Riemann. Para ello, vamos a recordar que en la primera sesión de la semana 1 vimos sumas de Riemann y también en la primera semana, es decir, en el primer video, recordamos un poco sobre las sumas de Riemann. Entonces, acá tenemos la función y igual a x cuadrado. Y entonces lo que tomamos es el intervalo de x sub i menos 1, x sub i, y para lo mismo para la superior, x sub i menos 1, x sub i. Entonces cuando vemos, aquí tenemos el rectángulo inferior, es decir, que si nosotros hiciéramos para cada uno de ellos, particionándolo, aquí tendríamos de 0, entonces empezaríamos aquí por estar muy pequeño, pero tendríamos que ir tomando cada vez intervalitos, y lo que estaríamos haciendo es tomando inferiores. Entonces es lo que habíamos visto ya anteriormente aquí, y acá sí tiende a ser cero, ¿no? Es decir, y aquí igual, ¿no? Lo mismo para acá. Y aquí el último. Entonces serían todas las sumas son inferiores. Entonces, como recordábamos como que eran las, si para las S sub i, si la área de SI, que quedaba f de x sub i por el delta de x. Ese sería pero eso sería para la suma, perdón, ahí me he equivocado porque, por ejemplo, si nosotros vemos el mínimo se alcanza, nosotros lo podemos ver acá, el mínimo se alcanza en el extremo inferior aquí, ¿no? Porque te diría, la altura mínima sería esta de acá. Entonces se alcanza en f de x sub i menos 1, entonces ahí me hace falta entonces arreglar, porque sería los f de x sub i menos 1. F de x sub i menos 1. Ahora sí, entonces ese de aquí sería el área inferior del rectangulito x sub i. Luego lo podemos hacer para la sumatoria superior, que allí solo lo que cambiaría sería ahí estaría, ¿no? Que sería f de x sub i, este de acá, porque el máximo, si nosotros vemos, en ese caso, el máximo lo estaría alcanzando en el extremo superior, ¿no? Que sería este de acá. Aquí no, porque aquí tendríamos que cuando evaluamos aquí, llegaremos hasta aquí. Entonces, el punto máximo sería en x sub i. Y todos, como serían los superiores, entonces serían todos los que estarían por encima, ¿no? Entonces, aproximar que serían los que van hacia arriba, ¿no? Porque aquí tendría otro que tendría que llegar aquí, luego baja, y luego así, ¿no? Es decir, el último, que este lo podemos considerar como el último, quedaría acá, ¿no? Luego, si consideramos los de acá, entonces serían todos los que están por encima, ¿no? Es decir, los rectangulitos. Entonces ahí tendríamos esto de acá, y entonces podríamos entonces nosotros definir, ya si nosotros sacamos la sumatoria de los S sub i. Recuerden que estamos solo haciendo un recordatorio de la suma de Riemann. Entonces sacamos la sumatoria de los igual 1 de hasta n. Entonces tendríamos
tendríamos toda la suma de los rectángulos. Entonces, si sacamos el límite, si a este le sacamos el límite, es decir, a la suma, cuando n tiende al infinito, entonces allí aproximamos por el límite superior, inferior, perdón. No, en este caso superior, porque estamos con un superior. Me faltó el n, ¿no? Cuando n tiende al infinito. Entonces aquí ya tendríamos que esa sería la integral de, en ese caso sería, y tendríamos que poner, es under, creo que es under, underline, creo que es under, enter, de, de A a B, ¿no? Sería de A integral. De F de X, de X. Pero sí, está mal aquí, quedaría, solo quiero que esté aquí. Ahora sí, pero ese es over, porque es la superior. Over. Ahí sí. Entonces esa quedaría la suma superior. Es decir, cuando es la suma superior, se le acostumbra a colocar lo que sería barra arriba. Entonces, igual como cuando colocamos, cuando esto que le colocamos las sumas superiores, que colocamos también una barra, ¿no? U de barra, ¿no? Y luego lo mismo lo hacemos para el inferior, ¿no? Para el inferior solo sería cambiar los X sub. ¿Qué sería? ¿Dónde sería? Aquí. La altura la alcanzamos en X sub menos 1. Sí, sí, sí. Y aquí va a ser under. Ya, ahí sí. Entonces ahí tendríamos los dos, entonces tendríamos que sería la suma de Riemann superior, las inferiores, las superiores. Entonces, y ahora bien, para que nosotros digamos que la integral existe, ambos límites tienen que ser iguales. Entonces, lo que tendríamos que aquí comprobar es que el límite, aquí le voy a dejar de acá, el límite de las inferiores debe ser igual al límite de las superiores. Y aquí ¿vale? Tendríamos entonces que el límite de las sumas inferiores, aquí le quito porque es solo y, pero sería superior, así. Y aquí solo tendría que ser integral. Entonces esa sería las dos sumas superiores, la límite cuando las sumas inferiores y los límites superiores, los límites coinciden, entonces ese es el límite de integración. ¿Cómo se llama? Esa es la integral de AB de f de x. Entonces, ahora bien, si nosotros nos dicen calcular la integral, por ejemplo aquí, de esta, de acá, entonces voy a borrar esto de acá.
Y entonces lo que vamos a hacer es encontrar la suma de Riemann inferior y superior para poder encontrar la integral de 0 a 4 de x cuadrado de x. Entonces lo que necesitamos acá es encontrar lo que serían las alturas para la superior y las alturas para la inferior. Entonces, si vemos aquí tenemos en verde tenemos la inferior, que lo alcanza en f de x menos 1, y todo lo de azul, porque incluiría lo verde y lo azul hasta acá, sería lo de la suma superior, que sería f de x sub y. Entonces, y el delta de x sería en este caso, bueno, aquí lo tomé de 3, pero en el es de 4, entonces vamos a hacerlo con 4. Entonces, lo que tendríamos que encontrar, bueno, primeramente es el delta, ¿no? Que sería como tenemos una constante, entonces, es decir, es una posición regular, entonces me quedaría 4 menos 0 entre los intervalos de menos a, y eso sería 4, ¿no? Exactamente 4. Es decir, la diferencia 4 menos 0, 4 entre n. Y ahí tendríamos lo que sería la base, ¿no? Ese sería constante, de hecho. Y luego pues calculamos, bueno, ya sabemos que los máximos, los mínimos son donde se obtienen. Entonces es lo que tendríamos que hacerlo para la suma superior, inferior, bueno, superior, da igual, las dos tenemos que calcular. Entonces, primeramente me quedaría, calculamos el S sub i, que sería f de x sub i para las superiores, por el delta de x, que ese sería igual a los f de x, que los x sub i sería 0 más, porque 0 es el inferior, por el fracción de i entre n de b menos a. Bueno, en este caso sería 4 menos 0, 4 menos 0. Cerramos acá, y eso solo quedaría exactamente 4i entre n. Entonces eso sería f de 4i entre n. Y tendríamos que sería para la superior, ¿no? Tendríamos la suma superior. Ese sería de un, bueno, me faltaría aquí me faltó por el 4n, ¿no? Porque los deltas no los coloqué, ¿no? Entonces aquí me faltaría por fracción de 4 entre n. Entonces lo copiaré todo y ponemos lo siguiente. Sí. Un error. Entonces aquí tendríamos que esas serían las sumatorias superiores, es decir, para este rectangulito acá, ¿no? Porque estamos haciéndolo para el SI, y al sacar sumatoria ya tendríamos la suma superior. Entonces sería solo aplicar sumatoria, ¿no? Aquí sería sumatoria de i igual 1 hasta n.
pero era el otro, ¿no? Entonces aquí me falta. Es decir, porque aquí no estaba simplificado, entonces aquí era solo al aplicar la anterior, entonces aquí era, aquí vamos bien, aquí me falta algo al ancho, ¿no? Entonces eso me hace falta y eso lo voy a eliminar, eso lo voy a dejar. Es decir, aquí lo que hace falta es el ancho, ¿no? ¿Ya? 4 entre, ¿no? Y sí. Aquí tendríamos la suma superior. Entonces habría que evaluar, ¿no? Porque recuerden que f de 4 y n, entonces evaluamos en f, que sería x al cuadrado. Entonces aquí me quedaría 4 y n al cuadrado. Entonces ese sería el siguiente paso. Entonces evaluar la función. Entonces la sumatoria de los s sub i. Entonces acá, este sería el último. Bueno, este también puedo dejar. Y entonces aquí, en vez de f, como ya evaluamos, entonces quedaría el cuadrado. Entonces quedaría los 4i 4i entre n al cuadrado, porque sería ya evaluando la función por la ancho que sería bueno, sería 4 entre n. 4 entre n. Y tenemos, lo que sería de encontrar solo la suma, ¿no? Entonces aquí sería 16 y cuadrado entre n cuadrado, y aquí quedaría 4 entre n, y ya luego multiplicamos, ¿no? El siguiente paso, bueno, lo voy dejando esto, y aquí, como repito, bueno, quedaría 16, 4 al cuadrado, 16n y cuadrado, n cuadrado. Esa sería la próxima, ¿no? Es decir, la que vaya aquí, ¿no? Esa sería acá. Y luego tendríamos que multiplicar, ¿no? 16 por 4, 64, ¿no? Entonces esa la iríamos sacando de la sumatoria, ¿no? Me quedaría 16. Y el otro que puedo sacar es el n, es decir, aquí quedaría n cuadrado por n cubo. Entonces me quedaría, al final quedaría fracción, vamos a sacar de 64 entre n cubo. Y adentro quedaría solo i cubo, i cuadrado, perdón. Entonces eso sería lo que vamos a colocar acá. Y ahí ya solo sería para terminar, es decir, para encontrar solo la suma, luego aplicamos los límites, ¿no? Pero eso lo dejamos para el siguiente paso. Entonces sería recordar que la sumatoria de i igual 1 hasta n de i cuadrado, entonces esa es n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Esta sumatoria la vamos
Vamos a agregar, la vamos a colocar ahí. Entonces eso, en vez de la sumatoria de los i cuadrado, colocamos la fracción 6 abajo y arriba igual. N por, esas formitas son necesarias que las manejemos cuando estamos con límites, ¿no? ¿Cómo se llama? Por aproximación, por rima, ¿no? Dos veces aquí. Entonces aquí tendríamos que esta sumatoria de y de hasta n cuadrado sería esto, ¿no? N por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Y luego pues nos podemos dejar hasta acá este momento y ya luego hacemos el límite. Ahora podemos calcular las sumas de inferiores, ¿no? Entonces, para calcular las sumas inferiores hay que recordar que el mínimo lo alcanzamos en f de x sub i menos 1. Entonces quedaría que sería la sumatoria de los i igual 1 hasta n de los f de x, ya me equivoqué, x sub i menos 1 por el delta de x. Y recordar que siempre va a ser de la forma a más b menos a entre n por i. Entonces aquí me quedaría igual a f de 0, porque el interno inferior sería 0, más la fracción de, que sería i entre n, que sería aquí b menos, sería 4 menos 0, ¿no? Eso sería igual a, bueno, ahí me hace falta la sumatoria, ¿no? La sumatoria. Y entonces simplificando me quedaría entonces, me hace falta también el delta, ¿no? Aquí falta el delta, que el delta siempre va a ser eh, 4 entre n, porque es una partición regular, ¿no? Aquí quedaría 4 entre n y luego aquí podemos simplificar, ¿no? Quedaría, solo nos quedaría fracción de f 4 entre 4, que quedaría 4, 4i, pero sería i menos 1 porque estamos con las inferiores. Sería i menos 1, ahora sí, y acá i menos 1, porque el mínimo lo alcanza en i menos 1. Entonces, aquí lo tenemos. Entonces aquí vamos a calcular las inferiores. Entonces luego, ahora evaluamos, ¿no? En la función. Entonces para obtener la superior, la inferior, evaluando en la función, aquí quedaría sería entonces 4i menos 1 al cuadrado. No, pues eso no quedaría. Al principio no queda al cuadrado, digo, no distribuimos hasta después. Fracción
eh, 4 por i menos 1 entre n. Todo eso evaluado al cuadrado, porque ya estamos evaluando una función. Por el ancho quería 4n. Entonces aquí tendríamos lo que sería, continuando con las sumas esta de acá. Porque recuerde que aquí tendríamos ya la función al lado en 4i menos 1 entre n. Entonces como la función es x cuadrado, entonces evalúa, ¿no? Le queda 4i menos 1 de n al cuadrado por 4n. Y ahora pues si eleva al cuadrado el de arriba y el de abajo, numerador denominador, para ya poder tener una suma más simplificada, ¿no? Entonces aquí le quedaría 16 n cuadrado arriba, i menos 1 cuadrado, perdón. Abajo le quedaría cuadrado. Siempre la puedo buscar. Ah, está dos veces. Ahí sí. Luego tendríamos que multiplicar 4 por 16, que sería 64, y el n cubo, ¿no? Que eso lo podemos sacar nuevamente. Entonces aquí me quedaría 64 entre n cubo, n cuadrado, perdón, n cuadrado. No, no, es n cubo porque es n cuadrado por n, entonces aquí me quedaría n cubo. Y aquí ya solo me quedaría adentro del sumatorio los i menos 1 al cuadrado. Muchos intervalos. Y luego pues ya solo sería simplificar, digo, sustituir quién es i de n y la sumatoria de i hasta n de los i menos 1 al cuadrado. Y entonces es exactamente la misma, solo porque como empieza, bueno, es i menos 1, entonces sería n menos 1, luego aquí sería n y aquí sería 2n menos 1. Es decir, ya porque como no es i, sino i al cuadrado, no que menos 1. Entonces al i le resta 1. Entonces por lo tanto sería n menos 1, n y aquí 2n menos 1. Entonces aquí tendríamos, bueno, la siguiente, que sería entonces sustituir en vez de sumatorio, colocamos fracción, que sería entonces lo que dije yo, n menos 1 por n por 2n menos 1 entre 6, porque es exactamente la misma. Solo lo que cambia es eso de ahí. Dije lo del menos i menos 1. Entonces ahí tenemos las dos sumas de Riemann, tanto la inferior, esta sería la inferior, y aquí sería la superior. Lo que nos hace falta es entonces encontrar los límites, ¿no?, de la superior. Entonces, porque esos límites, bueno, de hecho tendrán que dar igual, ¿no? Entonces, vamos a calcular el límite, calculemos el límite del inferior y luego la superior, ¿no? El límite cuando n tiende al infinito, infinito. Entonces allí ya estaríamos calculando
la superior, la inferior, perdón. Entonces, como el polinomio de arriba queda al cubo, ¿no? Porque quedaría n por 2n, me quedaría entonces 2n cubo, ¿no? Y luego por 64, ¿no? Bueno, si lo vamos a hacer mejor, hagamos las cuentas. Entonces ahí quedaría, bueno, ahí, aquí lo podemos hacer, ¿no? No, mejor acá para que vayamos ahí haciendo un orden. Entonces aquí cuando multiplicamos n por n menos 1, entonces aquí dije que quedaba, bueno, al principio nos quedaría n cuadrado por n, luego quedaría 2n cuadrado menos 2n cuadrado, 3n cuadrado. Y por último quedaría menos 2n. No, quedaría más 2n. Sí, más 2n. Es decir, al desarrollar lo que es el producto del n-1 n por 2n, me queda 2n cuadrado menos 3n cuadrado. No, ahí es al cubo, pero sería al cubo. Aquí sería el cubo. Al cubo, y ahora multiplicamos, ¿no? Es decir, aquí quedaría, bueno, de hecho ya podríamos encontrar el límite porque sabríamos que n cubo y n cubo, entonces esto daría el límite cuando tiene infinito, quedaría 2. Entonces esto daría 6, 64 por 2 entre 6. Este límite quedaría así. Entonces aquí tendríamos que ese límite daría 64 por 2. Entre 6. Ese sería el límite de eso. Ese de acá. Y luego pues vamos a calcular el siguiente, el límite inferior, superior, perdón, que sería entonces el límite cuando n tiende al infinito de 64, sería todo lo que tenemos aquí, 64 entre n cubo por fracción bajo 6, y arriba pues quedaría n por n más 1 por n más n más 1 por 2n más 1. Ahí tenemos, aquí voy a buscar, aquí está.
Entonces estaríamos calculando el límite del superior, ¿no? Y le hacemos lo mismo, ¿no? Multiplicamos n por 2, por n más 1 por 2n más 1. Y aquí quedaría entonces n cubo más 3n cuadrado más n. Ah, no, más 2. No, sí, sí, más n. Más n. Entonces aquí tendríamos. Si le acerco este producto, me quedaría n, sería 2n cubo más 3n cuadrado más n más n. Bien, entonces nuevamente como es el límite cuando tiene el infinito y el polinomio arriba al grado 3, entonces 2n cubo entre n cubo solo sobreviviría el decir el 2, entonces me quedaría siempre 64 por 2 entre 6. Entonces ahí tendríamos ya al final que es el límite sería frac de 64 por 2 entre 6. Aquí tendríamos ya. Y como podemos ver, entonces ambos límites han dado lo mismo. Entonces, por lo tanto, podemos decir entonces que la integral de 0 hasta 4 de x cuadrado de x es 64 entre 2. Perdón, 64 por 2 entre 6. Porque tanto la suma superior, el límite de las sumas superiores y sumas inferiores coinciden. Entonces, por lo tanto, esa sería la integral. Que eso si lo simplificamos, quedaría 64 entre 6 por 2. Sesenta y cuatro tercios. Fracción sería 64 tercios. Y entonces nosotros lo que podemos ver que sería 4 al cubo entre 3, ¿no? Y eso ya lo habíamos visto anteriormente, 4 exponente 3. Ajá. Entonces que esto lo podemos expresar como fracción. En la forma general, si te recuerdan ustedes anteriormente que habíamos calculado, entonces esto hubiera sido 4 al cubo. 4 al cubo. Es decir, esto ya para refrescar lo que ya habíamos visto entre 3. Eso sería. Y entonces, si recordamos nosotros, cuando teníamos una integral en forma general de AB de x al cubo, entonces era el límite superior, que en este caso sería b al cubo entre 3 menos a al cubo entre 3.
Esa era la forma general, ¿no? Sí. Y entonces nosotros aquí en este caso, como tendríamos que b vale 4, donde quería 4 al cubo entre 3 y a vale 0, entonces 0 al cubo entre 3, por lo tanto solo sobrevive este. Entonces al final tendríamos que es lo mismo, ¿no? Es decir, que lo que ya habíamos calculado con el punto medio, ahora lo calculamos con la suma de Riemann y si coinciden. Entonces eso es algo que en la matemática funciona siempre, ¿no? Que lo haga por lo mismo, ¿no? Entonces, Lebesgue también hizo, a diferencia de Riemann, y dijo, y si lo divido el intervalo no ver horizontal, sino que, no, hoy sí hago orientación, digo, hago particiones horizontales, entonces ahí es donde él logró definir otra forma de definir los integrales. En teoría de la medida podrían ver un poco más de eso. Aquí estamos viendo introducción a lo que es el cálculo de serie diferencial. Y entonces, esto sería todo. Les voy a también, vamos a subir un guía